Hoy voy a hacer honor a este espacio, a este Encina, que es un espacio de exploración, y voy a hacer todas cosas que nunca hago. Como la primera es, voy a hablar sentado, que es algo que no suelo hacer, y no voy a usar ningún soporte más allá de mi discurso. Así que son cosas nuevas, vamos a ver cómo me siento en esta nueva postura. Y otra cosa que hice fue escribirlo, que es algo que tampoco en general suelo hacer, pero no creo que lo lea, así que simplemente lo hice como un ejercicio previo. Y me alejé un poco también de traerles algo más de orden empírico, como suele ser mi impronta, y pensé que por ahí, para hoy, era mejor algo más de carácter reflexivo. En realidad lo que quiero hacer es dejar planteadas algunas cuestiones que, si bien pueden ser o pueden estar ya en alguna medida exploradas, creo que las tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de hacer dos cosas. En realidad, más que cuestiones, son preguntas. Lo que quiero hoy dejar planteadas son una serie de preguntas, no son muchas, 4 en particular, que creo que son preguntas estructurantes de dos actividades que son diametralmente opuestas, o no sé si opuestas, son diferentes, son fundamentalmente diferentes, pero son necesarias para la educación científica. Creo que estas preguntas, por un lado, pueden estructurar la reflexión, la necesaria reflexión antes, durante y después de nuestras prácticas educativas. Creo que pueden hacer eso en alguna medida. Creo que pueden disparar esa reflexión. Y también creo que no todas ellas, y no de la manera que yo las voy a proponer, pueden ser generadoras de preguntas de investigación. No estoy diciendo que estas sean exactamente preguntas de investigación, ni que los temas que pretendo abordar sean investigables así como yo los estoy presentando. Hay que hacer, por supuesto, un trabajo en este sentido, pero que sí son preguntas que en algún momento han guiado genuinamente la investigación en didáctica de las ciencias naturales. Así que me resta decir simplemente que, por supuesto, traigo preguntas y no tengo las respuestas, al menos no tengo respuestas acabadas para estas preguntas. Sí puedo tener alguna reflexión, alguna idea, y las traigo precisamente para eso, para generar algún tipo de debate al respecto o algún tipo de movilización al respecto. La primera pregunta que me planteé en este ejercicio de pensar sobre qué preguntas me gustaría trabajar o reflexionar, de alguna manera nos interpela acerca del propósito de nuestra enseñanza. Quería volver a una pregunta ya clásica, pero que no creo que esté del todo saldada, que es: ¿para qué enseñamos ciencias naturales? Es una pregunta que aparece reiteradamente, pero que creo que lejos estamos de tener un acuerdo, una claridad, una sola opinión. No creo que tengamos que llegar tampoco a un acuerdo o una opinión, pero digo que sí me parece importante que cada uno tenga al menos una respuesta personal, fundada y reflexiva sobre esta pregunta. Claro, es evidente que la respuesta a esta pregunta va a obedecer fuertemente a los contextos. Digo, quienes enseñamos en nivel superior no vamos a tener la misma respuesta de quienes nos dedicamos a la educación obligatoria, ¿sí? Primaria, secundaria, ¿sí? Media, como le quieran decir. Así que me parece que es una pregunta ambiciosa como querer plantearla para problematizar, y me voy a quedar simplemente con la idea de por qué llevamos adelante educación científica obligatoria, digamos esa que va desde los chicos de 4 años a 18 años, que en diferentes momentos de esa escolarización obligatoria, por lo menos aquí en la Argentina, tienen algo que podemos reconocer como propio de la educación científica. ¿Cuál es el propósito de que esto suceda en la educación obligatoria? ¿Qué buscamos? Y por supuesto que ahí aparecerían un montón de cuestiones vinculadas quizás a los propios fines de la escuela, ¿no? Uno puede encontrar ahí esta idea de formación propedéutica, esta idea de formación para el trabajo. Pero las primeras ideas, que por lo menos a los que nos dedicamos a esto, todos nosotros, ¿no? A enseñar ciencias, nos viene a la mente seguro serán estas ideas de la alfabetización científica que rápidamente aparecen, ¿no? Que bueno, que hablan un poco de la necesidad de llevar adelante educación científica obligatoria para lograr
alfabetizar científicamente, esto que suena raro, ¿no? Un proceso alfabetizador que va de la mano de otros procesos alfabetizadores, pero que en realidad no alfabetizan un registro como los otros, sino que alfabetizan una serie de conocimientos, una serie de saberes, una serie de formas de conocer, una serie, si se quiere, incluso, bueno, desde otros ángulos de competencias, de habilidades, etc. A mí, la verdad que esto de la educación científica no es que no me satisface, pero se me queda corto, ¿sí? Entonces, por supuesto, pienso que ahí hay que rescatar un poco la idea de educación científica para la ciudadanía, ¿no? Una idea un poco más amplia que habla de la lógica de que pasar por las aulas de ciencia, ¿no? Y pasar, bueno, después podemos ver cómo es ese paso, pero digo, pasar por las aulas de ciencia es algo necesario para tener un desempeño social pleno, para moverse cómodamente, plenamente en nuestras sociedades, eso es necesario. Entonces acá aparece una consecuencia, por lo menos yo lo veo como un desprendimiento de esta premisa, que es que si lo que estoy haciendo es formación científica para la ciudadanía, tengo que ampliar el horizonte, tengo que mirar más allá para dejar entrar a esas aulas de ciencia los debates sociales actuales. ¿Sí? En esto, bueno, hoy aquí tuvimos estas ideas a lo largo de todo el día. Bueno, Elsa nos trae un debate social actual que no puede estar ausente en las aulas de ciencia. Hay tantos otros que también deberíamos incorporar a las aulas de ciencia. Entonces me parece que ahí está el kit de la primera pregunta. No me quiero extender en cada una de ellas porque agarro vuelo y ya digo mucho más de lo que escribí. Así que traigo el escrito no para leerlo, sino para contenerme. Y enseguida llevo a la otra pregunta. Digo, si este es el propósito, si voy a reconocer este propósito, ¿cómo tengo que estructurar mi enseñanza? ¿Cómo tengo que enseñar? ¿Cómo se hace esto de llevar adelante una educación científica para la ciudadanía? ¿Cómo se enseña ciencia? Sería la pregunta más simple. Claro, ahí el universo de respuestas posibles es inabarcable. Bueno, pero hay algunas cosas que no quiero dejar de decir como para incorporar al debate. Creo que si el propósito de la educación científica obligatoria está en el orden de la formación para la ciudadanía, y los diseños curriculares actuales, por lo menos en nuestro contexto, ponen en relieve esta función sobre otras que también puede tener la educación científica. Es más, creo que tenemos que reconocer esta función sin olvidar las otras que también tiene la educación científica. Si ese es uno de los propósitos al menos, hay que reconocerle virtudes a algunos aportes que vienen de los campos teóricos, como pueden ser los enfoques CTS, CTSA, o incluso una cosa un poquito más moderna, como pueden ser las ideas de ciencia para la sostenibilidad, ¿no? Empezar a hablar dentro de nuestras aulas de estas cuestiones. Porque si la educación científica es para la ciudadanía, poder mostrar las conexiones entre ciencia, tecnología y sociedad dentro del aula, en las actividades que nosotros planteamos cotidianamente, debería ser algo que no se nos pase en este ejercicio reflexivo. Sí, debería estar como presente. Sobre todo, para dejar absolutamente claro que el devenir de los pueblos no está disociado ni del quehacer científico ni de la educación científica, ¿no? Son cuestiones que van como de la mano. Y esto lo tenemos que tener en cuenta todos los que hacemos clase. Y digo hacemos, que no es un término que solemos usar aquí en la Argentina, pero quiero decirlo hacemos. En otras partes de Latinoamérica se dice hacer clase, nosotros decimos dictar o dar. Pero yo creo que en realidad lo que hacemos es hacer clases, construir clases. Somos en parte constructores, autores y siempre conductores de esa clase. Porque somos quienes definimos las actividades que ofrecemos a nuestros estudiantes y al ofrecer esas actividades lo que hacemos es ofrecer oportunidades de aprendizaje. Claro, en este sentido, estas actividades tienen que ser múltiples y diversas, porque que las actividades sean múltiples y diversas es la única manera de atender la heterogeneidad de nuestras aulas. Y ahí está el kit de la verdadera inclusión educativa, porque yo puedo incluir educativamente introduciendo a la institución a los estudiantes, pero también tengo que incluir brindando oportunidades para todas y todos, considerando sus diferencias y esa riqueza que está en la heterogeneidad del aula.
Entonces ahí vamos a encontrar seguramente un montón de propuestas y un montón de cuestiones dentro de la literatura para ir incorporando. Yo voy a nombrar algunas porque creo que son importantes no perderlas en vistas. Los aportes del aprendizaje basado en problemas, las ideas de modelización, las ideas de argumentación, incluso la enseñanza por indagación, el desarrollo de actividades experimentales. Y acá hago un punto y quiero hacer un comentario ad hoc. Las actividades experimentales tradicionales de la enseñanza de la ciencia, ¿no? Que las heredamos, las venimos heredando históricamente, venimos pensando históricamente que la buena enseñanza de la ciencia tiene que tener actividades experimentales, y estoy de acuerdo, pero me gustaría discutir qué actividades experimentales y cómo, y dónde está puesta la carga cognitiva de esas actividades experimentales. Porque en una educación para la ciudadanía, la carga cognitiva de las actividades experimentales no puede estar puesta estrictamente en lo procedimental, sino debería estar puesta en la construcción de sentido. Ahora bien, si ustedes me dijeran que si yo tuviera que reflexionar sobre lo mismo en la educación superior, bueno, quizás algunas actividades experimentales podrían tener puesta la carga en lo procedimental, si ese procedimiento fuera algo muy propio y específico del ejercicio profesional, pero no así en la educación obligatoria, donde una de las cosas que quiero formar es fundamentalmente, la ciencia para la ciudadanía. La misma aclaración vale también para la formación técnica, donde se podrían hacer las mismas salvedades. Entonces, está bien pensar en una educación científica rica en actividades experimentales, pero habría que pensar, sobre todo, cómo son y dónde está la carga cognitiva de esas actividades y en qué medida construyen sentido. También pienso en una educación científica basada en la enseñanza de múltiples representaciones. Esta idea de que cuando uno enseña ciencia, enseña las disciplinas, la enseña dentro de aparte de enseñar un corpus de ideas, un corpus de conocimiento, enseña también una manera de comunicar, una manera de sostener ese discurso, una manera de representar. Y en el representar y en el poder cambiar de registro en la representación está una de las evidencias más fuertes del aprendizaje. Entonces me parece que ahí podríamos encontrar también otra cuestión que haga a esta pregunta cómo debemos enseñar. Seguramente deberíamos enseñar con múltiples representaciones. La interdisciplinaridad, que ya veníamos discutiendo hoy durante la tarde, la transdisciplinaridad, y por supuesto no me quiero olvidar, aunque de otros tantos aportes, como la enseñanza mediada por tecnología, la enseñanza basada en proyectos. Hay un montón de lugares de donde ir rescatando pistas para contestar esta pregunta y podríamos seguir avanzando, pero no es la idea responderla, sino solo dejar planteada la reflexión. Bueno, una vez que respondimos para qué, o empezamos a pensar en para qué educar científicamente, para qué enseñar ciencias de manera obligatoria, y que ya empezamos a transitar el camino del cómo, estaría la pregunta que sigue, lógicamente, es qué esperamos que suceda, ¿no? ¿Qué esperamos que nuestros estudiantes aprendan? Y por supuesto, puedo tener una respuesta simple. Una persona que enseña ciencias espera que sus estudiantes aprendan ciencias. Ahora bien, no solo aprenden ciencias, y después vamos a ver qué es aprender ciencias, sino también se aprende sobre ciencias. Esta cuestión también ya trabajada y ya contestada en la literatura, de que cuando uno enseña ciencias se va construyendo una naturaleza de la ciencia, por decirlo de alguna manera, un conjunto de ideas sistematizados sobre lo que la actividad científica representa en el estudiantado, que después opera en sus decisiones, en sus vocaciones, en su valoración de la actividad científica, no hay que perderla de vista. O sea, cuando enseñamos ciencia, enseñamos los contenidos de nuestra disciplina, ¿sí? Pero también enseñamos un montón de otras cosas, quizás no de manera explícita, quizás lo hacemos de manera tácita, pero nuestros estudiantes aprenden sobre la ciencia y no solo ciencia. Aprenden sobre la ciencia, sobre los modos de conocer de la ciencia, sobre las implicancias sociales de la ciencia, sobre la trascendencia de la ciencia en la cultura, la ciencia como un componente cultural. Y en este sentido, dejar de reflexionar sobre la naturaleza de la ciencia que se construye en ese aula nos pone en una situación compleja. Como decía antes, asimismo, a medida que nuestros estudiantes aprenden ciencia,
aprenden sobre el discurso de la ciencia, aprenden un discurso nuevo y diferente, que no solo se basa en los tecnicismos, sino en los registros usados. Es decir, aprenden los lenguajes de la ciencia, sus signos, sus símbolos y las maneras, las reglas en que se conectan estos con las ideas científicas que sustituyen en el discurso. Y así, esta reflexión me lleva a pensar que en nuestras clases de ciencia es necesario activar al menos 2 niveles de vigilancia. Un nivel de vigilancia epistemológico que ya está descrito, se puede encontrar, ¿no? Esta vigilancia epistemológica necesaria, que la podemos hacer solos, que la podemos hacer acompañados, que podemos recurrir, pero también una vigilancia de orden representacional. Estas 2 vigilancias, la epistemológica y la representacional, es decir, la que vigila, bueno, las características epistémicas, epistemológicas de lo que estamos trabajando, y la que vigila cuáles son los registros que estamos usando con respecto a lo que estamos enseñando, nos van a poner permanentemente en situación de revisar materiales y actividades, ¿no? Que es fundamentalmente lo que esto lleva. Pero si nosotros esperamos que nuestros alumnos aprendan ciencias, se aprendan todas estas cosas, es porque tenemos alguna creencia, alguna idea previa de cómo estos estudiantes aprenden. Es decir, es imposible proponerse como objetivo, ¿no? Esto que planteamos tan fácil, que el estudiante logre, que el estudiante alcance, que el estudiante aprenda, o que el estudiante pueda, si nosotros no tenemos una idea previa, ¿no? Para llegar a ese objetivo, una idea previa de cómo concebimos el aprendizaje. Bueno, creo que ahí hay varias cuestiones que no sé si están del todo zanjadas, que vale la pena volver a decirlas, que no hay mucho debate en torno a esto académico, pero sí hay mucho debate cotidiano, digamos, en el aula, en los pasillos, en las instituciones. En principio tenemos que entender que el aprendizaje es idiosincrático y ubicuo. No se va a dar exclusivamente en el aula, no se va a dar exclusivamente en nuestras clases, no se va a dar de la misma manera de todos. También tenemos que hacernos cargo de que la relación ontológica entre la enseñanza y el aprendizaje nunca es de causa-efecto y que nuestra enseñanza no garantiza el aprendizaje. En el mejor de los casos, maximiza las oportunidades de ocurrencia. Claro, esto no nos desliga de responsabilidad sobre la enseñanza, todo lo contrario. Nosotros, el profesor y la profesora, son responsables de su enseñanza en términos epistemológicos, en términos didácticos, en términos disciplinares y en términos éticos. Pero no necesariamente va a garantizar aprendizajes. También tenemos que entender que el aprendizaje no existe sin emoción, que los aprendizajes se logran mediados por la emoción. Que la emoción es un catalizador del aprendizaje y por eso tenemos que revalorar, redescubrir, ya hay líneas que hacen esto desde hace tiempo, todos los componentes no cognitivos que van a entrar en juego en esas aulas. Bueno, ya hay algunas estrategias que recurren a eso, se me ocurre nombrar las narrativas que están apareciendo mucho ahora en educación científica, porque, bueno, claro, son modos de conocer que son memorables, propios de la primera infancia, que despiertan algunas cuestiones vinculadas con lo emocional y están teniendo gran relevancia y mucho éxito. Bueno, éxito no es una palabra que me gusta usar, pero bueno, están muy en boga, ¿sí?, entre muchos de los que escriben estas cosas. Por último, para terminar de entender esta pregunta y de ya ir cerrando esta intervención, bueno, además creo que allá hace décadas, y me estoy quedando corto, de declararnos constructivistas, ¿sí?, y me parece que llegó el momento de hacernos cargo, de reconocer efectivamente y hacer carne que el conocimiento se construye activamente, lo que requiere reconocer, bueno, varias cuestiones. La importancia de las ideas alternativas y la necesidad de ofrecer andamiajes apropiados. Más aún, me parece que sería imprescindible en este punto entender que el conocimiento no se construye en solitario, sino que lo se hace en comunidad y que a eso todavía no estamos llegando. Y quizás el punto más álgido de esta perspectiva radica en que tenemos que ser capaces de diseñar actividades donde el estudiante se reconozca como gerente de su propio aprendizaje. Porque de esa manera estaríamos entrando al paradigma de aprendizaje a lo largo de la vida, porque nuestros estudiantes hacen muchas cosas.
A mí me gusta pensar que aprenden a pesar de nosotros, y que esa habilidad la tienen que seguir gerenciando y desarrollando a lo largo de toda la vida. Bueno, para terminar esta alocución, quedará claro que lejos de querer dar alguna respuesta a estas preguntas, por el contrario, buscó precisamente compartirlas, generar cierto grado de debate, sacarnos de la zona de confort y buscar que podamos volver a retomar algunas preguntas que parecen gastadas, pero que creo que merecen la pena volver a revisar. Muchas gracias.